Volver a revisar lo que hemos vivido y está registrado como archivo audiovisual de la provincia. Hacer hoy el ejercicio que el tiempo hará mañana sobre nuestras acciones. Pensar y decir de lo que nos ha pasado, ¿cuál será el balance que dejó la historia? El tiempo lo dirá. Una revisión a nuestra historia y nuestra televisión. Y después, en caballos redomones, que urticaba la brisa de la espuela, galoparon los chasquis por las calles de la ciudad donde Dupuy gobierna, conduciendo papeles que decían: el general de San Martín espera que acudan los puntanos al llamado de libertad que les envía América. Y firmaba Dupuy, sencillamente, con la mano civil y la modestia de quien era un varón republicano hasta el cogollo de la misma médula. En realidad la idea surgió en 1950, 1951, cuando Víctor Sá publica y difunde una investigación que él hizo, que se llamaba Contribución de San Luis a la gesta sanmartiniana. Bueno, allí él describe todo, la contribución que San Luis hizo en animales, bienes, en personas, todo tipo de materiales, metales para fundir cañones, todo eso. Y Víctor Sá, cuando termina ese trabajo, propone un monumento. Dice que el pueblo de San Luis de ese momento merecía un monumento. Y describe el monumento con todos los personajes que en esa época participaban, lo describe muy bien. Las bases del concurso, que llaman a concurso nacional de anteproyecto, retoman esa descripción y toda la investigación histórica que había hecho Víctor Sá. Y la idea, fue adaptar esos elementos que proponía Víctor Sá y que estaban en las bases que había que cumplir, un programa que había que cumplir, con la instalación en el terreno. Competimos con 11 equipos, integrados por artistas plásticos, casi todos de la provincia de San Luis, había algunos de Mendoza también. Y bueno, nuestro proyecto resultó ganador. Nos presentamos bajo el seudónimo de Pirquinero y bueno, elegimos ese seudónimo y con ese seudónimo ganamos el concurso que tuvimos que plasmar en la obra efectiva en menos de un año, haciendo un trabajo muy forzado y hasta diría poco conveniente hacerlo así, porque tuvimos que ir haciendo por partes, cortando el modelado y llevándolo a Buenos Aires para que fueran fundiendo y poder llegar a término con la obra fundida y armada, que fue la que se trajo, creo que un 7 o un 8 de agosto de 1991. Y nosotros fuimos un poco más allá de lo que pedía el concurso y propusimos recrear esto como una chacra y recrearlo como un campo que fuera educativo. Pensábamos que todo eso que pedía el concurso eran reliquias de nuestro pueblo y de la región, de toda la provincia. Y de esa forma
creamos como una primera planta en subsuelo que contenía todas esas reliquias, el poema de Agüero, placas, los nombres, los banderas, que eran reliquias de batallas, y además agregamos a eso elementos simbólicos. Y aprovechamos para que saliera desde el piso, desde las entrañas de la plaza, del suelo, como brazos que sostenían el monumento y afloraban en la superficie de la plaza seca. Bueno, esto es una reliquia, ciertamente, porque es el original del cual se hicieron los moldes para fundir la cabeza del monumento al pueblo puntano de la Independencia. Es un trabajo que nosotros elaboramos tallado en telgopor y con una textura hecha en yeso que se utilizó en la fundición Buchás en Buenos Aires para hacer los originales del monumento, y que en una de las idas nuestras la pudimos rescatar y la tenemos aquí en casa. En esta pieza se puede observar la proporción, la magnitud de lo que es la figura entera, que son más o menos 6 metros de alto, y con los brazos abiertos, de puño a puño está casi en los 5 metros, 4,50, 5 metros. En aquella época pensábamos que esto era como una flor del territorio, del terreno, de la tierra, de donde emergía desde las raíces emergía el monumento. Y la plaza tiene forma de flor y está diseñada con las piedras, las lajas, con pétalos, y ese diseño se repite en forma semejante en el piso del claustro. Y el claustro es muy lindo porque tiene un revestimiento de piedra y bóvedas de piedra más modernas que nos acercan, porque el ladrillo y la tierra es la tierra elaborada en una primera instancia de producción, es decir, que es un elemento casi que es la tierra. Y con la piedra y poco a poco se eleva en el fuste ese de granito rojo dragón que tiene peso, tiene cuerpo y que resalta el monumento. Como una sorpresa, aunque sea la de este parque espléndido, teñido por galas vesperales y conmovido por el rumor de los aceros fundacionales, tan dignamente representados por los gloriosos portavoces del regimiento de granaderos a caballo, ese mismo que en 1819 estuvo aquí. Tenemos que recordarlo siempre los puntanos, preparándose para la sin par campaña del Perú. El gobernador de entonces, Adolfo Rodríguez Sano, nos consiguió una cuadra del ejército ahí en la calle San Juan, que estaba cerca de mi casa. Así es que todos los días nos íbamos caminando de casa y estábamos todo el día, de la mañana a la noche, trabajando en esa cuadra, donde teníamos la altura suficiente y los espacios necesarios como para armar una figura que tendría unos 8 metros de largo, por 3 de alto, 4, y bueno, y ahí trabajábamos con un equipo de 8 personas. Por supuesto, el director técnico de la obra fue Walter Lucero, el escultor de San Luis, que era el que nos dirigía a nosotros, y con él íbamos plasmando en volúmenes todo lo que habíamos concebido en el papel. Nos decía el fundidor que la escultura era la más grande que habían realizado hasta ese momento y estaba dividida en partes, y la parte donde está todo el grupo de gente era la más pesada. Una grúa que intentó alzarlo se rompió y tuvieron que buscar otra en Villa Mercedes de nuevo. Nos encontramos con el problema en ese momento que
que no había forma de levantarlo, porque solo en la parte, digamos, del pueblo, en ese momento habíamos modelado 23 figuras y pesaban 11 toneladas y media. Y había que levantarlo por encima de la plaza a una altura casi de 9 metros, y tuvimos que recurrir a la Quinta Brigada Aérea de Mercedes, que nos prestó una grúa con la cual ellos levantaban los aviones que aterrizaban de panza por rotura del tren de aterrizaje, y con esa grúa de gran capacidad y con gran riesgo tuvieron que apuntalar todo el foso para que no se derrumbara, y faltando menos de una semana se pudo elevar el monumento, la parte de atrás. Después hubo que elevar la parte de adelante, que es la figura simbólica del pueblo puntano, esta que estamos viendo, junto con los dos venados y el pedestal que dice "a los bravos puntanos con su sangre". Esa parte también tiene 4 toneladas y media, y hubo que hacer un trabajo difícil porque, como yo dije recién, de puño a puño estamos cerca de los 5 metros, y entonces el camión no podía traerlo por la ruta, hubo que cortarle los brazos, un brazo. Y ese brazo lo tuvieron que soldar ahí al pie del monumento unos días antes de levantarlo. No solo hubo que soldarlo, sino que hubo que patinarlo, es decir, darle el tono que lo dejara como el resto del monumento. Y eso tuvieron que hacerlo en altura. La tarde anterior a la inauguración se logró completar la escultura. El 17 de agosto del año 1991, la Cámara de Canal 13, siguiendo la marcha patriótica hacia el Monumento de las Chacras en otro de los puntos. ¿Cuál es su impresión de todo lo que se ha vivido hasta el momento? Es un acto sumamente emotivo, y sobre todo ver al pueblo acompañando esto, que prácticamente son los que están sintiendo que estos granaderos, que nosotros tenemos el honor de escoltarlos, han sido puntanos y siguen siendo puntanos, y ahora vienen a descansar a la tierra que dio origen a su vida y a su heroico valor en el combate de San Lorenzo. Los granaderos puntanos descansan en paz. El pueblo de San Luis rinde homenaje sincero, honesto y emocionado a la gloria de nuestro pasado. Gracias a Dios por permitirnos vivir un día tan feliz. La inauguración del pueblo puntano de la Independencia hace ya más de 20 años, y uno recuerda este hecho con algunos detalles. Recuerdo que trabajaba para Centro FM en ese momento, una radio que ya no existe, y bueno, fue una cobertura impresionante, porque el lugar donde se transmitía, por ejemplo, donde realmente en las chacras no había antes no hubo otra actividad, y además había generado toda una expectativa, un lugar que era histórico, pero que para San Luis y fundamentalmente para las escuelas no era relevante, porque prácticamente no era visitado, no se lo tenía en cuenta, a pesar de la historia que implica el lugar. Ese día de inauguración, recuerdo la presencia, bueno, de todas las autoridades provinciales, recuerdo la del presidente de la Nación, en ese momento Carlos Saúl Menem,
con además funcionarios del gobierno nacional, embajadores y máximas autoridades, un acto realmente muy importante que fue en horas de la mañana, cerca del mediodía, un Menem muy distendido, incluso cuando terminó el acto pudimos acceder a un contacto con él mientras se lo trasladaba en un colectivo, recuerdo, de larga distancia para seguir su recorrido en la provincia de San Luis. Un lugar que se recuperaba, decía, porque si bien era histórico, las escuelas no lo tenían en cuenta, tampoco los vecinos de las chacras. Cambió fundamentalmente no solo para tomar conciencia del valor histórico, sino además hasta desde lo turístico, como es hoy, en el cual uno lo puede visitar. Hace 20 años estábamos acá, un atardecer un poco más frío, recuerdo autoridades nacionales, eclesiásticas, militares, descubriendo las reliquias de los granaderos que se habían traído del monasterio de San Lorenzo. Fue todo muy emocionante, pero lo vivimos con mucha alegría. Otra gran anécdota fue el destapar la escultura, porque es muy grande, está muy alto, y habíamos pensado como una carpa, 2 grandes pliegos de tela, con anillos y una cinta, un cable, que se soltaba de aquella punta, lo íbamos recogiendo, y en la medida que se iba recogiendo, se iba soltando y iba cayendo. En un momento dado se arruchó la tela, los ojales, y se puso muy tenso, no podíamos tirar más del cable. Entonces los escultores me decían, ayúdanos porque no afloja. Y empezamos a hacer fuerza de nuevo, y en un momento dado como que se soltó solo. Y ahí apareció bien, todo bien. Ese lugar que se recuperó, yo lo recordaba mucho de chico porque lo visitaba antes de ser hoy el monumento al pueblo puntano de la Independencia, porque era un lugar para, por ejemplo, prácticas deportivas de bicicletas, pero que no tenía obviamente las condiciones, nada más que un camino, recuerdo, de tierra que llevaba a un monumento de San Martín. Nada que ver a lo que es hoy, fundamentalmente, donde hoy tenés todas las opciones, no solo desde lo deportivo, porque hay lugar para el recreativo, sino también para la familia. Y allí, cuando se inaugura el monumento del pueblo puntano, también fue importante la casa de los Osorio, que es antes de poder ingresar a lo que es el monumento en sí, y que tiene mucho valor histórico también esa casa por la presencia de San Martín cuando vino a San Luis, justamente, bueno, con los soldados puntanos y lo que ya la historia lo relata. Esa casa también hoy tiene un valor y es muy visitada. Alcanzar una meta que indudablemente aspirará todo artista que se pone en la tarea de
llegar a hacer algo y hacer el monumento. Un poco lo voy a resumir en unas palabras de Víctor Sá. Víctor Sá en su obra dice que nuestros artistas deberán plasmar el homenaje al valeroso pueblo puntano para que quede por los siglos y los siglos ese monumento. Y bueno, uno piensa, bueno, en eso he tenido yo parte, así que realmente para mí, para mi familia, para todo, es un orgullo haber podido ser autor, entre otros, del monumento al pueblo puntano. Y quedaron chiquillos y mujeres, solo mujeres, con las caras serias y las manos sin hombres, esperando, en San Luis del Venado y de las Sierras. Vengo cada vez que puedo porque me encanta, es hermoso, es emocionante. Y te da un respeto entrar a ver el monumento. Me encanta el monumento, lo único que me gustaría que tuviera un poquito más cuidado, pero es hermoso. Yo soy de La Pampa, me pareció excepcional, más que nada rescatar no solo lo provincial y lo argentino, sino latinoamericano, que eso me emociona y a mí me sobrecogió entrar, ver las urnas, ver los nombres, ver la poesía de Agüero. Me encantó. Siempre venimos con él a pasear porque nos parece un lugar súper tranquilo. En cuanto a histórico, siempre es bueno tener un monumento que nos haga recordar el pasado y los actos que hicieron la gente anterior, demostrando la valentía para tener lo que hoy tenemos. Soy Catalina, me vine de Córdoba y me vine a vivir a San Luis y hoy vine a visitar el monumento. Lo que más me gustó fue el monumento verde y también la serpiente.